Queridos hermanos y amigos, saludamos a todos ustedes en el amor de Dios y esperamos que el mensaje de la palabra nos ayude a cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. El santuario. ¿Qué tan importante es la doctrina del santuario para nosotros? Pues lo debe ser mucho, porque de ahí depende también el fundamento de la fe adventista. De hecho, esta es una doctrina exclusiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto nos preguntamos siempre por qué el mundo cristiano evangélico no toma estas cosas con la importancia que nosotros lo tomamos. Porque es bien importante. Tal vez se mira hacia el pasado y se piensa, era para los israelitas, no tenemos nada que ver. Y ese es tamaño error. Porque mucho tenemos que ver hoy con el santuario. Es el plan de salvación expresado desde comienzo a fin. Por lo tanto, cada uno de los muebles del santuario tiene algo que ver conmigo hoy. Quiero leer un pensamiento del libro de Elena G. de Fay, El Evangelismo, página 165, que dice lo siguiente. Viene expresando la importancia de comprender nosotros cabalmente la doctrina del santuario. Dice, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de mi fe. El fundamento de tu fe. ¿Qué tienen que ver entonces cada mueble del santuario del desierto, del santuario judío con nosotros hoy? No vamos a extendernos mucho, por lo menos como en la parte del campamento, donde el Señor caminaba con ellos, donde Él siempre estaba llevando a cabo su trabajo de intercesión por el pueblo de Israel, que fue también el asunto de Jesús caminando por Israel durante 3 años y medio y finalmente llegando hasta la cruz. Hablemos de los muebles del santuario. Comencemos con los que estaban en el atrio. En el atrio habían 2. El altar del sacrificio, Éxodo 27, 1 al 8. En ese altar que se realizaban sacrificios a mañana y tarde, tenía un simbolismo o profetizaba hacia el futuro algo, la cruz de Cristo. Esa cruz a la que nosotros hoy hemos mirado. ¿Saben ustedes la importancia de mirar a la cruz? El pecador en el desierto llegaba a ese atrio, a ese altar de sacrificio con su cordero, con su sacrificio, y debía mirar hacia el futuro, al Hijo de Dios muriendo por el pecador. ¿Saben que nosotros hoy también debemos llegar hasta ese altar? Porque cuando miramos la cruz, podremos ver todas las demás cosas con claridad. De hecho, en la cruz cobra significado las doctrinas que nosotros enseñamos. Ninguna doctrina sin Cristo tendría valor. ¿De qué serviría el diezmo, el sábado, el no comer esto, aquello, si Jesús no es el centro de eso? No serviría de nada. Por lo tanto, mis queridos, hay que llegar hasta el altar de sacrificio, que no es otra cosa que la cruz del Calvario, donde se llevó a cabo por mí y por ti el sacrificio del Cordero de Dios. Luego aparecía en el atrio otro mueble bien importante, el lavacro. ¿Qué es el lavacro hoy? Éxodo 30, 17 al 21. No es otro que el bautisterio. Si en el lavacro el sacerdote se lavaba sus manos, sus pies, hacía allí el aseo, hoy también hay un lavado que el pecador debe hacer, llegar hasta el bautisterio. Lo triste aquí es que muchos llegan al lavacro, llegan al bautisterio sin haber mirado a la cruz, porque muchos se bautizan
en momentos de efervescencia o de presión que otro hace para que lo haga, pero no ha mirado la cruz ni la importancia de la cruz. Y esos son los que fácilmente abandonan lo que han emprendido. Porque es importantísimo que nosotros comprendamos claramente el plan de salvación en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que hay un lavamiento o una muerte que está simbolizada por el bautismo. Pablo dice allí que si somos sepultados con Jesús en el bautismo, nacemos a una vida nueva. Lo que hacía el sumo sacerdote al lavarse para ministrar por el pueblo es lo que hoy hace cada creyente cuando llega al bautisterio para testificar delante de los ángeles y delante del mundo que ha aceptado a Cristo como Salvador. Bien importante, porque es necesario que nosotros lo hagamos. Es importante el bautismo, pero el bautismo no es la salvación. Si nos bautizamos y no hacemos más que eso, igual entonces perderíamos nuestra entrada al cielo, porque el bautismo simplemente es el inicio como testificación de una carrera, un proceso en la vida cristiana, que se debe caminar día a día. Hemos hablado de los primeros dos muebles que estaban en el atrio. Ahora entremos al lugar santo. En el lugar santo habían tres muebles. La mesa de los panes, Éxodo 25, 23 al 30. En esta mesa se colocaban 12 panes en 2 hileras con incienso. Estos panes tienen hoy un significado para nosotros. La presencia de ese pan en esa mesa era el continuo sostén del Señor para su pueblo. Ese continuo sostén con su pan que hoy Él tiene para nosotros, que no es otra cosa, como dice en Juan, Jesús. Él es el pan de vida. Y aquí está el maná que usted y yo debemos comer a diario, la palabra de Dios. Este es el pan de vida, salió de la boca del Señor. Por lo tanto, es fundamental que comamos cada día de ese pan. Esos panes que se cambiaban cada sábado, era un mandato del Señor que debían de estar toda la semana esos panes allí, porque tenían esa representación. Dios sosteniendo a su pueblo, sobre todo con la palabra. Jesús lo dijo, en el libro de Mateo se registra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que ir a la mesa del pan, y comer ese pan todos los días para nutrir nuestro cuerpo espiritual y tener éxito en la batalla diaria. Luego pasamos al candelabro. Ese candelabro, que tenía 7 brazos y con 7 lámparas que deben de estar encendidas a diario, también tiene una representación para nosotros hoy. La presencia del Señor. El Señor camina entre el candelabro, camina entre las iglesias. En el Apocalipsis lo vemos haciendo ese ministerio. Ese ministerio que hoy tenemos por el Espíritu Santo. La presencia diaria del Espíritu Santo en el pueblo de Dios es fundamental para el caminar diario. Sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos vida. Él es el que le da significado. Él es el que nos ha convencido a nosotros de justicia, de juicio. Él es el que nos ha llevado a toda verdad. Por lo tanto, esas lámparas que están simbolizadas por el Espíritu Santo, ese aceite que es el Espíritu Santo, está vigente para ti y para mí hoy. Sin Él no estaríamos aquí. No estaríamos compartiendo la palabra de Dios. No tendríamos vida para ir a predicar por las casas, a llevar el mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Pasemos ahora al otro mueble que estaba en el lugar santo, el altar del incienso. Éxodo 31 al 10. En ese altar
donde se quemaba un incienso con una fórmula especial que Dios había dado, que no podía ser adulterada, tiene también para nosotros hoy un tremendo significado. Mis oraciones y tus oraciones están representadas ahí. En el libro de Apocalipsis se presenta claramente que esas oraciones suben al cielo como un incienso, como un olor fragante para el Señor. Por lo tanto, allí se presentan nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras intercesiones que hacemos a diario por el pueblo, por los enfermos, por nosotros. Y es esto algo que debemos comprenderlo con claridad. Orar cada día, orar con fervor, llevar nuestras oraciones a ese altar. Que los ángeles suban y bajen llevando tus plegarias al Altísimo y que allí las presenten como ese incienso de olor fragante para nuestro Dios. Este santuario, mis queridos hermanos y amigos, que no es otra cosa que una copia o un modelo del que está en el cielo, porque eso fue lo que Moisés hizo en el desierto. Un santuario con unos muebles que le fue presentado como un modelo que estaba en el cielo. De hecho, a Juan se le dice y se le muestra en Apocalipsis 11:19, se le abre el cielo y se le muestra el santuario del cielo. Y él vio el arca allá en ese santuario. Porque ahora vamos a pasar al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba uno de los muebles para los israelitas, quizás el más importante. Así lo veían ellos, el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? En el arca del pacto estaba la ley de Dios. También había sido colocado allí un recipiente con maná y la vara que había florecido en las manos de Aarón. Qué importante es hoy comprender lo que significa esa arca para nosotros. Pero aquí tenemos ahora que hablar de algo que es sumamente importante hoy en el plan de salvación, el día de la expiación. En Levíticos capítulo 16, y le doy esa tarea para que usted lo lea con todo detalle, está registrado lo que pasaba ese día. ¿Qué tiene que ver el día de la expiación hoy conmigo y con usted? Con cada uno de los pecadores que estamos hoy y que han vivido sobre esta tierra. Mucho, mis queridos. ¿Por qué? Porque si allá en el desierto el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo, hoy también en el lugar santísimo está el sumo sacerdote, Cristo Jesús, intercediendo por nosotros. Él está allí ante el Padre, presentándose como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Recuerden, en Levítico 16 se dice que se escogían 2 machos cabríos. Uno por el pueblo que debía ser sacrificado y el otro por un personaje llamado Azazel, que no es otro que Satanás. ¿Qué pasaba cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? Hacía expiación. Pero cuando él salía de allí, con el macho cabrío que había quedado vivo, se hacía lo siguiente. Colocaba las manos sobre la cabeza de él, confesaba los pecados del pueblo, se enviaba ese macho cabrío al desierto y el pueblo había quedado libre de pecado, se había quedado expiado por su pecado. ¿Qué tiene que ver eso hoy? Pues mis hermanos, Jesús intercede por ti y por mí en el santuario celestial. Mis pecados deben llegar hoy hasta ese santuario. Deben de entrar allá al lugar santísimo. Porque un día Jesús, como el sumo sacerdote en el desierto, saldrá de ese lugar y pronunciará las palabras de Apocalipsis 22. Hecho es. Ya no habrá más intercesión. Y entonces, simbólicamente, ¿quién es el macho cabrío sobre el cual serán colocados los pecados de todos los redimidos? Satanás. ¿Y en qué desierto va a quedar? En el desierto de este mundo.
Esta tierra quedará desolada, vacía, hecha un desierto. Y el diablo con sus ángeles aquí podrá contemplar durante 1000 años su obra de destrucción. Ese es el macho cabrío que llevará los pecados confesados del pueblo de Dios. ¿Ven ustedes lo importante hoy que comprendamos que mis pecados tienen que llegar hasta el lugar santísimo del santuario celestial? Si no llegan hasta allí es porque no fueron confesados. De hecho, mis queridos, entre el fin del tiempo de gracia y la venida de Jesús habrá un periodo que se conoce como el día o el momento de la angustia de Jacob, que no es otra cosa que el peso de posiblemente no haber confesado algún pecado que hubiese quedado sin confesión. Por eso, hoy, cuando nosotros hemos confiado en la intercesión del Señor, en su intercesión en el cielo y hemos hecho la confesión, tenemos que tener la seguridad de que hemos sido perdonados y que mi pecado ya ha entrado al lugar santísimo en el santuario celestial y que un día será expiado. Que el diablo los cargará por mí. Por eso es que él sabe que tendrá que pagar por los pecados de todos los justos y eso es lo que él no quiere. Por eso impide que estas cosas sean comprendidas cabalmente, no solo por el pueblo de Dios, por un millón y cantidades de personas que tienen creencias tan erradas en la palabra de Dios y que estas cosas para ellos son ajenas, que nadie se las dice, que no las conocen, pero que son de vital importancia para cada uno de nosotros. Así que el arca del pacto, Éxodo 25, 10 al 22, es uno de los muebles más interesantes tal vez desde allí del santuario y que hoy también nosotros tenemos la seguridad de que está allá en el cielo. Y que allá también, mis queridos hermanos, están las tablas originales de la ley de Dios. Esas tablas que Moisés colocó allá en el desierto, dentro del arca, que fueron labradas por él y escritas por el Señor, son copia de las que están allá en el cielo, en el arca del pacto. Así que mis hermanos y amigos queridos, espero que esto nos ayude a tener una mejor comprensión de lo que significa para nosotros el santuario, que es algo que no lo podemos pasar por alto y que cada uno de esos muebles del santuario tiene para nosotros un tremendo significado hoy. Cada uno debe de llenar en nosotros, en nuestra vida espiritual, una parte fundamental en ese crecimiento y en ese caminar rumbo al reino de los cielos. Que Dios nos ayude no solo a comprenderlo, sino a compartirlo con aquellos que lo necesitan. Ese es mi deseo. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, por suscribirse y por darle un me gusta a la predicación que les hemos enviado. Que Dios nos ayude a permanecer firmes cada día y que un día cuando el Señor abandone el lugar santísimo del santuario celestial, tengamos la seguridad de que mis pecados Él los expiará y que nunca más volverán a atormentar mi vida.